iglesia vigilante, ahora en la segunda parte, y estamos en el último capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Recuerde que la Biblia se forma y se formó a través de las epístolas, de esas cartas pastorales, en su mayoría del apóstol Pablo, para enseñarle a la iglesia del primer siglo y a la iglesia de los últimos tiempos cómo debe de ser nuestra conducta. No debe de cambiar. La misma palabra dice que los cielos pasarán y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. ¿Qué significa esta figura literaria? Que las modas van y vienen, hermano, pero la palabra de Dios no es moda, ¿sí? La palabra de Dios, Hebreos 4:12, que dice que es viva y eficaz, ¿sí? Y más cortante que toda espada de dos filos. Y la iglesia se reunía para oír la lectura de las cartas. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 4, verso 16, Apocalipsis capítulo 1, verso 3, y en Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra viva, permíteme decirlo, de nuestro Dios. Así que a esto nos reunimos en este lugar que hemos apartado, que hemos santificado, porque hemos estado hablando de la santidad, de la santificación, y ese es un proceso continuo, hermano, estar luchando por la santidad. Vimos en clases anteriores que al pueblo en Hechos se le llama a los santificados en Cristo Jesús, ¿verdad? Pablo, cuando le escribe las epístolas a las iglesias, le dice: y a los santos que están en Roma y a los santos que están en Corintios, esto es, a los apartados para Dios. Se nos manda no a salir del mundo, sino guardarnos del mundo. En la oración sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo ora al Padre, dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros necesitamos, como dice Romanos 12, ser renovados en nuestro entendimiento para no tomar el molde, la forma del mundo, sino estar siempre renovados en nuestro entendimiento por la palabra para comprobar cuál sea la buena voluntad, la buena y perfecta voluntad de Dios en nuestro culto racional, pensante. Muy bien. En el domingo recién pasado vimos del capítulo 4, ¿sí? Vimos del capítulo 4 del versículo 13 al capítulo 5 hasta el versículo 11. Esto lo vimos el domingo pasado y hablamos de una iglesia vigilante. ¿Qué quisimos comunicar con este título? ¿Por qué una iglesia vigilante? ¿Por qué una iglesia que esté en la atalaya? ¿Por qué una iglesia que esté como centinela? No solo para avisarle al mundo que Cristo viene, hermano, porque esto primeramente y primariamente Pablo lo está avisando para nosotros, para la iglesia, que estemos preparados, ¿verdad? No sea que habiendo sido anunciadores, heraldos para los demás, y nosotros mismos vayamos a ser eliminados, porque ese es uno de los problemas rampantes en la iglesia. Criticamos, señalamos al mundo, pero en Apocalipsis vemos algo muy importante, hermano. De hecho, el Señor nos enseña que no nos ocupemos tanto de la paja en el ojo ajeno, sino primero saquemos la viga del nuestro para poder ayudar a nuestros hermanos y al mundo que está perdido. Nosotros necesitamos estar vigilantes, estar atentos, comprobando por el Espíritu que cada vez más las señales anuncian la parusia del Señor Jesucristo, ¿sí? La primera venida del Señor Jesucristo no creyeron, como nos narra en el diluvio, dice que así será la parusia, la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo estaban? Dice en el mundo antediluviano, dice que estaban casándose y dándose en casamiento
estaban en fiesta, Noé les predicó 120 años y nadie se le convirtió más que sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y los animales Dios puso en ellos el que se guarecieran en el arca. Pero vemos que los demás de esta generación, esta creación, ninguno se volvió al Señor. Entonces, así va a suceder y así está sucediendo. Son pocos los que se salvan, son pocos los que responden al llamado del Señor, y nosotros lo vivimos, hermanos, en este caminar, en este transitar hacia la tierra de promesa. Ya no somos como Israel, que va a Canaán, una tierra física. Nosotros vamos allá a la tierra prometida, al reposo eterno con nuestro Dios. Entonces vimos el domingo que el Señor nos está hablando a través de esta carta, como a los tesalonicenses, que nos preparemos, que velemos, que no durmamos, porque el Señor viene, hermano, y hay que estar alertas. El Señor, esta es una promesa, dice que no menospreciemos las profecías, dice ahora en las instrucciones que vamos a leer, y esta es una de las profecías que faltan por cumplirse, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar exhortándonos nosotros, la iglesia, estar predicando mensajes del advenimiento de Cristo a la iglesia, hermano, y sin olvidar, predicarles el evangelio de salvación al mundo cautivo, pero no olvidar que esto está latente, que esto no va a suceder de otra manera. En los evangelios dice el Señor mismo que no pasará esta generación sin que esto acontezca. Y muchos, cuando se confunden, dicen, pero ya han pasado muchas generaciones. No, está hablando a la generación caída. ¿Cuántos tienen? Dice, no pasará esta generación que sin que esto acontezca. ¿Qué? La parusia. El primero, el arrebatamiento, y luego el juicio. Va a caer juicio. Esta generación caída, esta humanidad caída, esta humanidad rebelde no se va a escapar del juicio. Pero asimismo también dice, todo ojo le verá. No nos vamos a escapar. Si no estamos, resucitaremos, hermano, para verle a la hora del arpazo, a la hora de ser levantado. Pero esta generación caída no se va a escapar. Va a haber el juicio, va a haber el día terrible de Jehová. No es que el mundo se va a partir y vamos a desaparecer y dormir eternamente. No, hermano. Esta generación, dice el Señor, que no se le escapa sin ver su ira o ver su gloria. Así que usted decida, mientras pueda, ¿de qué bando va a estar? ¿Va a estar reconciliado con el Padre a través del Hijo, o se levantará como enemigo de Dios? Pero ¿qué es lo que dice? ¿Que esta generación se va a escapar? ¿Nos va a desaparecer una era de hielo? No, hermano. Esta generación va a mirar todos estos acontecimientos. Y cuando hablo de generación, hablo de esta generación de Génesis 3 caída en Apocalipsis hasta. Nosotros somos esa generación. Sí, está en nuestros genes la caída, la rebeldía, la desobediencia a Dios. Y seguimos entonces ahora en el capítulo 5, Primera Tesalonicenses 5, en el versículo 12. Abra su Biblia, se va a ver mejor que esa pantalla. Tesalonicenses 5, versículo 12. Y dice así, está hablando en esta carta a los miembros de la iglesia en Tesalónica. Ya les dijo, atiéndeme un momentito, ya les dijo que Cristo viene. Ya les dijo cómo debe de ser su espera y que deben de estar, dice, vigilando para que en aquel día no nos sorprenda como ladrón, ¿sí? Porque avisarán, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y habla que no durmamos, por eso le pusimos por título
a esta parte de Primera Tesalonicenses 4 y 5, cuando habla de la parusia del Señor Jesucristo, él hace un llamado, dice, no durmamos, dice en el verso 6, capítulo 5, verso 6, por tanto, esta es una palabra de enlace, por tanto, ya que Cristo viene, les está diciendo a la iglesia en Tesalónica, por tanto, recuerde, está enlazando lo que él viene hablando de la parusia del Señor Jesucristo. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Qué está confirmando aquí? Que hay un grupo que está dormido y nos compara. Él nos dice, no seáis como los otros gentiles. ¿Qué está confirmando? Que la iglesia de los tesalónicos no es una iglesia convertida del hebraísmo o del judaísmo, sino que es una iglesia en su mayoría gentil, ¿sí? Gentil, que ese adjetivo es el que le daba el hebreo a todo aquel que no era judío, era gentil, ¿sí? Y habían otros adjetivos calificativos muy peyorativos. También, ¿cómo le llamaban a los gentiles los judíos? Incircuncisos. ¿Y qué otra expresión? Perros. O sea, muy fuerte, porque ellos sí se identificaban con esa santidad a Jehová, con el pueblo escogido. Y para ellos fue muy difícil cuando viene Jesús diciendo, no, es que no han entendido el mensaje, no es solo para ustedes, es para todas las naciones. ¿Desde cuándo viene esa promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces él nos dice que no seamos como los otros gentiles. Nosotros somos gentiles convertidos al cristianismo. Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Verso 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muy bien. Eso nos dio pie al título de nuestro primer estudio el domingo, la iglesia, una iglesia vigilante. Ese es el llamado que Pablo les da a los tesalónicos. ¿Y cuántos dicen ya nosotros también? Porque estas cosas, 1 Corintios 10, se escribieron para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, para que no estemos cerrados, sino que estemos atentos de que esto va a pasar. Cristo va a venir y todo ojo le verá, hermano. Amigos y enemigos le verán, cada uno en su sucesión, como vaya el Señor manifestándose. Entonces nos manda que estemos atentos, velar. Ya es un término militar, o sea, no es un velar allí como un velador con una lámpara, no, es armado y firme. Esa otra figura literaria nos las muestra también Efesios 6, a partir del verso 10, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes para cuando ese día venga. ¿De qué se trata, mi amada familia? De no desmayar, de no decir, Cristo viene, yo estoy preparado. No, ni señalando a los demás, sino examinaos a vosotros mismos para ver si estamos en la fe. El Espíritu mismo, Romanos 8:14, da testimonio a nuestro espíritu si somos o no somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, esto que está escrito para los tesalonicenses, ¿cuántos dicen? El que tenga oídos para oír, que escuche. Ellos se reunían para que les fuera leídas las cartas. No había la multiplicidad de copias como ahora. Ahora cada quien trae una copia de la Biblia, lo traemos en nuestros aparatos electrónicos, pero en ese entonces no, y ese era el trabajo de los maestros de la Escritura, como hoy día, enseñar, darles la entonación, darles la explicación. Se reunían en la sinagoga y luego en la iglesia judía. Entonces dice el apóstol, a los que oyeron el mensaje que Cristo venía, ¿cómo debían de estar vigilando? Les dice él, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Verso 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre ustedes. Miren,
Hemos explicado que el estilo literario que vemos en la Escritura se llama en el estilo del paralelismo. ¿Qué es esto? Que en un versículo hay dos renglones, pero los dos renglones se refieren a lo mismo. Si usted se da cuenta y lee y escucha, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes. Y luego dice ¿qué? Y los presiden en el Señor y les amonestan. ¿Qué es amonestar? Exhortar. Si se da cuenta es lo mismo. Dice, os rogamos hermanos que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Y esto es sinónimo. Y os presiden en el Señor. ¿A quién se está refiriendo? Recuerde que cuando la Escritura nos dice cosas como que no temas, ¿cuál era la condición de los oyentes? Temor. ¿Sí? Cuando la Escritura leemos y dice no desmayéis, ¿cuál era la condición de los oyentes? Que estaban flaqueando, que estaban débiles. Y cuando Pablo les está diciendo a la iglesia que estaba a la espera del Señor Jesucristo, entre tanto Cristo viene, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar. Primero aquí cómo va. Apoyar, reconocer. ¿Qué es lo que nosotros deducimos de esta escritura? Que no se estaba valorando a los líderes. No se estaba valorando a los ancianos. Y esto fue una constante de todo el Nuevo Testamento. No había permeado la enseñanza, la doctrina de hacer partícipes, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 6, de toda cosa buena al que lo instruye. Decían, no, pues ellos, es más, hasta son molestos porque nos exhortan. Es como cuando a veces andas en la calle y ves al pastor y te quieres esconder y dices, ay, viene el pastor y no lo quiero ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que te disciplina, el que te exhorta, el que te confronta, no, la carne no lo quiere. Nos juntamos con los amigos, ¿quiénes? Los que dicen, vas bien, sí, pero ¿a dónde? Entonces el que te confronta, y aquí estaba sucediendo algo que nosotros vamos a ver que es una constante, porque en el libro que le continúa, cuando terminemos segunda a Tesalonicenses, vamos a entrar a Timoteo. Y en Timoteo se está estableciendo, también son epístolas pastorales. Allí debemos estudiar nosotros, hermano, ¿sí? Cómo es el gobierno en la iglesia. Y ahí le está instruyendo a un joven pastor en una iglesia que está comenzando, y ahí le dice las instrucciones. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia en Tesalónicas? Para que ellos pudieran estar en vigía, para que ellos pudieran administrarse como una iglesia que está velando, ellos tenían que hacer algo, someterse a la autoridad. Dile que está a su lado, no puede ser autoridad si no estás bajo autoridad. Hermano, es que no se puede. Todo aquel miembro de la sociedad debe respetar a la autoridad, Romanos 13, porque no hay autoridad sino la que está puesta por Dios. Toda autoridad, ¿sí? Hablando en nuestro contexto, la policía es una autoridad. Uno dice, no, es que son malos, son buenos, ya no compete a nosotros. Nosotros tenemos que, mire, no vamos más lejos, pasa el camión de la limpia pública, usted no sale y tira la basura a la calle. Usted se somete a cuando le toca, cuando abren, usted coloca la basura, los semáforos, los agentes que controlan el tráfico, el tránsito. Amado, toda autoridad es puesta por Dios. No se puede salir adelante. Imagínense qué está pasando. El diablo, que sabe, le ha quitado autoridad a los padres en la familia. Los hijos, ¿ya qué? Ya muchos le pegan a sus hijos, pero en defensa propia, porque los metieron al karate, les dieron hormonas, los superalimentaron y se hacen unos goleadas así, hermano. Y cuando tú le quieres llamar la atención, te dicen, ¿qué? Dicen, no, nada más te recuerdo que hay que llegar temprano. Casi uno hasta tiembla. Dice, yo le pego a mis hijos, decía uno, pero en defensa propia, porque se me vienen encima. El enemigo siempre va a socavar la autoridad. ¿Con que Dios dijo, no? ¿Con que Dios dijo en su palabra? Eso es socavar la autoridad. ¿Quién lo dijo? El pastor. ¿Pero qué? ¿Por qué lo dijo? Si el pastor está leyendo.
Entonces, ¿qué es lo que está apuntalando el apóstol Pablo en la formación, en el nacimiento, para que esta iglesia pueda ver sol salir y sol ocultarse a través del tiempo, de las generaciones, hasta que Cristo venga? Nosotros tenemos que modelar y que enseñar que hay una única manera, y es a la manera de Dios. Sométase a la autoridad. El pastor está así porque él es el pastor. No, hermano, yo también me someto a la autoridad. ¿Qué dijo el centurión romano cuando llega el Señor Jesucristo? Él lo ve, se acerca el centurión, era de los que gobernaban todo este mundo conocido en el primer siglo. Tenía a su cargo 100 soldados. Más aparte los criados y todos los que trabajaban con él. Y él le pide al Señor Jesucristo que sanara a su siervo. Imagínense. Y el Señor Jesucristo le dice: sí, vamos a tu casa. Y le dice: no, Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa, solo di la palabra. ¿Qué sabía ese centurión? Dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad y también en autoridad. Y yo le digo a este ¿qué? Si tú eres soldado y llega el general y te dice firme, usted va a decir: ¿por qué? Si estoy aquí tomando el sol, general, el calabozo te espera. No, usted ve al general y ¿qué? Firme, sea así. Y él le dice: no, Señor, solo di tu palabra y mi siervo sanará. Eso le admiró al Señor Jesucristo. Dice: ni en Jerusalén he hallado tanta fe como este hombre. Le sorprendió un gentil, un romano, pero que sabía ¿qué? Que no puede ser autoridad si no estás bajo autoridad. Usted quiere tener autoridad como papá. No, la autoridad no se pelea. La autoridad no es ¿por qué? Porque yo soy el pastor, porque yo soy tu padre. No, usted está perdido ya si quiere imponer su autoridad así. No, la autoridad no la tiene uno que pelear de esa manera. La autoridad se ejerce siendo ejemplo. Así es, siendo ejemplo. Porque usted no le puede exigir a sus hijos que hagan lo que usted no hace. Te va a costar todo. Ser papá, ser mamá es comprometerte en una vida ejemplar. Si no, ni dé a luz. Mejor viva como el llanero solitario, solo o sola. Y Pablo aquí les está diciendo: valoren a sus líderes. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en el primer siglo? Lo que hoy pasa. No se valora, no se respeta el liderazgo. Y Pablo va a hacer surco en la enseñanza neotestamentaria de valorar, hermano, el liderazgo. Mire cómo lo dice: os rogamos. ¿Quién está en ese equipo? Pablo, Silvano y Timoteo. Les está diciendo él como apóstol. ¿Cómo se los pide? Os rogamos que valoren a los que trabajan en la obra entre ustedes y os dirigen y os presiden. ¿Qué es presidir? Dirigir, ir al frente. Y os amonestan. Hermano, un líder no es aquel que solo está para endulzarle el oído a sus dirigidos. Es para hablar la palabra de Dios. Él lo viene diciendo. Dice: si yo agrado a los hombres, entonces no puedo ser siervo de Dios. Porque no se puede ser siervo de Dios y siervo de los hombres. Pero hoy día, porque hay una presión de las iglesias a nivel local, ciudad, estado, a nivel nación, a nivel mundial, hermano. ¿Sabes qué? Es que ellos te pagan, ellos te ven así como que tú eres nuestro empleado y tú vas a cantar y vas a bailar, como dice el proverbio muy conocido, que con dinero usted sabe lo demás. Y los que venden su ministerio ya no tienen derecho a estar en un púlpito. ¿Sí? Si tu trabajo lo haces porque te den más dinero, búscate otro trabajo, porque ya eres asalariado de los miembros de la iglesia. No, Pablo aquí por el Espíritu Santo de Dios le está diciendo a la iglesia: valoren. Como siempre, ¿cuál es la historia? ¿Se muere papá? ¿Qué es lo que dice el dicho? ¿Quieres saber lo bueno que eras? Muérete. ¿Quieres saber lo malo que eres? Cásate. Y es verdad, cuando las personas se mueren, ¿qué? Ay, tan bueno que era en su vida, así nada más que de bajada no le agarraron los frenos y se mató. Pero no seamos de esos, hermanos, que estamos valorando a los líderes cuando ya no están.
No, hay que valorar a papá, su liderazgo, hay que valorar a mamá, su liderazgo, su sacrificio, su entrega. Esta es una figura, es una ley. No puedes ser autoridad si no estás bajo autoridad. No le puedes obligar a tus hijos que te respeten si tú no estás sujeto a la autoridad divina. Usted entréguese al Señor completamente, sométase a la autoridad de Dios y escuche lo que le voy a decir en la autoridad del Señor conforme está aquí. Dios va a hacer que los que estén contra usted se van a someter o van a salir huyendo. ¿Sí o yo? Pastor, mi esposa no se somete, y tú te sometes al Señor, porque la Biblia dice a la mujer: sométase al marido en el Señor. Pero dice el marido: no se somete, y tú te sometes. Porque si usted se somete, y se lo he dicho de frente a muchos varones, si tú te sometes, Dios somete a tu esposa. Y no así como en violencia o algo, no, Dios produce en ella el querer como el hacer, le abre los ojos y valora y dice: no, sabes que este hombre verdaderamente enseña con el ejemplo. Pero si el varón quiere arrebatar la autoridad, el diablo se ríe de él. Por eso, ser autoridad no es fácil, porque para ser autoridad, Pablo le dice a Timoteo, lo vamos a ver más adelante, tienes que ser tú, preséntate como ejemplo. Y no importa que seas un pastor joven, le dice a él, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice en Hebreos: observar la conducta de vuestros pastores, observen su fruto e imitad su fe. Yo no estoy hablando aquí ni defendiendo a pastores corruptos. No, usted valore, usted observe, como dicen en Hebreos, y cuando vea el fruto del pastor, usted pueda decir: es verdad, este hombre nos dirige bien, o esta hermana nos dirige bien a las mujeres. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Obedecer, porque ese es el mandato en la humildad. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Que no se estaba valorando el liderazgo. Y esto lo aplicamos a la iglesia porque es lo que estamos leyendo, pero ¿lo podemos aplicar en un gobierno civil? Sí, cuando no se valora a las autoridades. Ahora, en el hogar, ¿se puede aplicar en el hogar? Sí, cuando no se valora a los líderes, a papá y a mamá. Porque no hay que ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo lo hizo, maquinó contra Jehová. ¿Qué le dijo a Eva? Cuando le dice Eva: no, Dios nos dijo que no comiéramos. Y él, ¿qué dijo? Con que Dios dijo. Hermanos, ¿qué es lo que atacan los inconversos del mundo cuando le dicen: mire, es que aquí dice que la paga del pecado es muerte? Sí, pero eso no es, eso lo escribieron los hombres. Y ahí hay que saber qué contestar. Yo muchas veces le digo: el hombre jamás iba a idear, iba a escribir acerca de un infierno. No, el hombre no va a escribir de eso. El hombre no puede escribir esto, que Dios va a castigar a los que no se arrepientan. Esto no lo puede escribir un hombre, hermano. Esto es escrito divinamente por Dios. Es como si tú estuvieras escribiendo tu condena. Así es semejante. Entonces les dice que los tengáis en mucha estima. Estima y amor es sinónimo. ¿Por qué debes tenerlos en estima y amor? Por causa de su obra. ¿Y qué más manda? Tened paz entre vosotros. Mire, vamos a apoyarnos en otro texto donde ya le dije que Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 5:17, escúchenlo. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores, los ancianos gobernantes se llaman, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el liderazgo. ¿Y cuál es el trabajo del liderazgo? Los que trabajan entre vosotros. Entonces alguno va a decir: pero si yo también trabajo. No, está hablando del trabajo ministerial, porque usted se va, hace su trabajo afuera, digno, honorable, y usted tiene que hacerlo bien, porque ¿a cuántos les gusta que le reconozcan su trabajo? Imagínate que cuando vas a cobrar te digan: mira, ahí tienes 2 pesos. ¿Por qué? Porque tu trabajo, eso cualquiera lo hace. Por eso en el mundo afuera se preparan ¿para qué? Para poder desarrollar un trabajo digno, ¿no?
¿Sí estamos oyendo? ¿O a usted no le gusta que le reconozcan su trabajo? ¿Usted estaría en un lugar donde no le paguen, le remuneren de una manera digna? Usted diría que no, pues yo me voy a otro trabajo. Había una compañera en el trabajo que me decía, ¿cómo ve, reverendo? Le digo, ¿qué? Es que ese mi papá, dice, no tiene misericordia, porque siempre iba a chillar con el papá y le decía, papá, es que no me alcanza el dinero. Y el viejo le decía, ¿cómo que no te alcanza lo que te pagan ahí? Vete, salte, busca otro trabajo. Y ya no le pedía dinero. ¿Sí entendieron? Hermano, si lo que te están pagando, no, ¿usted va a seguir ahí? ¿Por qué la gente deja un trabajo y busca otro? Pues que se lo remuneren como debe de ser. Entonces aquí dice que, mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien. Y eso es lo que hay que observar en el ministerio. Ancianos, pastores que gobiernen bien. Eso es importante, es la misma medida. Sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es eso? ¿Hay que andarle besando la mano al pastor? No, ¿qué es ser dignos de doble honor? ¿Cuántos han oído la palabra cuando dice, ¿cuántos son sus honorarios, doctor? Y el doctor le extiende la receta y le extiende ¿qué? Su recibo de sus honorarios. Y yo cuando voy al doctor y nada más yo digo, y nada más por eso me va a cobrar tal cantidad. Si eso cualquiera lo hace, pues ve con cualquiera a ver si lo hace. ¿Sí? Como les he platicado, cuando el mecánico fue el doctor a dejarle el vehículo y ya el mecánico ya se lo tenía listo y él en su soberbia llega el doctor, le dice, ya quedó, dice, arránquelo, dice, ya ve, así igualito como usted, dice que llega la gente descompuesta y los arregla. Quería compararse al trabajo del médico. Y le dice el médico, sí, pero hágalo con el motor encendido, dice. ¿Que tengo oídos por hoy? Sí, o sea, no es lo mismo. O sea, el médico trabaja con qué, no te mata o sea, él trabaja con el motor encendido. Entonces, si un mecánico se cree mucha pieza, pero no apagues el motor para que yo te crea. Entonces, aquí dice el honorario: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos. No, el pastor se armó la prédica para él, qué descarado y qué sinvergüenza. No, hermano, tengo que enseñarle. Pablo le dice a la iglesia, porque no he rehuido, hermanos, a mí no me da miedo enseñarles todo el consejo de Dios. Amén. Así que debemos de reconocer, valorar a los líderes, a los ancianos, a los pastores. Y no solo es para esta iglesia local en Jiquilpan 15. ¿Para quién lo escribió Pablo? Dice, para toda la iglesia, hermano. Para todos los que nos oyen por las redes sensuales, iba a decir sociales. Para todos los que nos escuchan, que valoren a sus pastores. Que no culpen a sus pastores. Porque luego ese es el problema, hermano. Culpan a los pastores. Me voy de la iglesia porque el pastor... No siempre la culpa la tiene el pastor. La mayoría de las veces, sin temor a equivocarme por la experiencia que tengo, es la rebelión de cada uno. Y no valora que el ministerio oraron por ti, ayunaron por ti. Mira, hubo gente que moría ahora en la pandemia y no les estoy cobrando, hermano. Pero no podían ni respirar y ahí estaba en una videollamada así muriéndose. Pastor. Oramos, ayunamos, contactamos con el médico, llamadas, bueno, no sé, ¿no? Y ahora ya se les olvidó. Y ahora como ya tienen aire, ya nos maldicen. Y si usted no está firme, usted abandona el ministerio. ¿A poco, pastor? Diga nombres y apellidos. No, pero créame, delante de Dios se lo digo. Gente por la que uno bregó, hermano. Mi esposa es testigo, gente que hemos bregado, jalado, orado, ayunado y con la mano en la cintura cuando algo no les gusta. Ni a Dios le dicen al viejo, hermano. Muchos así se han ido. Y ni siquiera algo. ¿Por qué lo estamos leyendo? ¿Cuál era el problema en la iglesia tesalónica? ¿Por qué Pablo les está diciendo que valoren a su liderazgo? ¿Qué hemos aprendido? Cuando Dios dice no temas, es porque ¿quién? Porque sus oyentes estaban teniendo temor. ¿Sí? No desmayes, porque estaban flaqueando. Valoren a su liderazgo. ¿Qué estaba pasando en el primer siglo?
en este año 40 del primer siglo, ¿la iglesia en Tesalónica estaba valorando a sus pastores? No. ¿Que se ha hecho abuso? Sí. ¿Que se ha usado el ministerio para tragedias, para cosas vergonzosas? Sí. Pero eso no va a ser, hermano, que al cambiar el agua de la bañera sucia no tiremos al niño también. Vemos ahora, hermano, los escándalos, los que salen a flote de las autoridades, el enriquecimiento insultante, pero por eso vamos a descalificar a toda la autoridad. No, hermano, es un mal necesario. Desgraciadamente, por la naturaleza caída es que sucede eso. Pero así como yo he conocido malos servidores, he conocido buenísimos siervos del Señor. Yo siempre digo, el primer pastor que tuve, amé a ese hombre, me marcó la vida, hermano. Me enseñó a ser hombre y Dios le glorifique y honro a mi padre. Pero lo que ese hombre me marcó, hermano, en 3 años y medio, fue algo maravilloso, hermano. Ser un hombre de Dios, un varón de Dios. No todos son malos, no todos son corruptos, no todos son ególatras, vanagloriosos, abusivos. No, hay verdaderos siervos del Señor, hermano. Pero nosotros tenemos que, o a los tesalonicenses se les dice que valoren. ¿Por qué está triste, hermano? ¿No le gusta esa prédica? ¿Cuál es la que le gusta? Que tú puedes ser el mejor, que declara. No, hermano, valore. Y los que me están oyendo, los que no vinieron y se conectan, esa prédica no me gusta, valoren a sus líderes. Ojo, no solo al pastor principal. La esposa del pastor hace trabajo de liderazgo. Los hijos del pastor hacen trabajo de liderazgo. Y mis hijos la han luchado, hermano. Porque me dicen, no, papá, dice, es que a los hijos del pastor se le exige casi que sean serafines, dice. O sea, la bregaron difícil, hermano. Tenemos maestras que están liderando, que están enseñando a los niños, que están presidiendo a los niños, y las valoramos. O sea, la iglesia Jiquilpan 15 no es el pastor Gustavo, hermano. No, pudiera haber iglesia si no hubiera liderazgo. Claro, que a veces, a veces me dice mi esposa, calmado, porque yo quisiera que el liderazgo caminara. A veces le he dicho a alguien, hermano, ayúdame aquí, te voy a dar, pero pues no hay. Entonces, ni modo que lo voy a obligar a que esté aquí. Me dice, no, pues yo tengo que ir a buscarle también el pan. Pero debemos nosotros valorar. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien, léaselo en voz alta y al que a su vecino que no quiere oír, sean tenidos por dignos de doble salario. Así dice en la traducción. Ni modo que va a ganar más que yo. Doble salario. Mire qué subrayamos allí. Mayormente los que trabajan. ¿Qué? ¿A poco ese trabajo eso de pastor es trabajo? Los que trabajan en predicar y enseñar. Mire, un pastor comprometido, hermano, dijéramos que le toca predicar el domingo y enseñar, se le va la vida viernes y sábado. Se le va la vida, hermano. Si teme a Jehová, se le va la vida, porque sabe que tiene que marcarle rumbo a los hijos de Dios. Y ay de él, si en verdad teme a Dios, tiene que esforzarse, deja la vida ahí, hermano. Es un trabajo sin horario. Cuando trabajaba yo en la industria, entraba yo a las 7, a veces 7:15, a veces 7:30. Pero eso sí, a las 2 de la tarde ya estaba yo enfriando todo para salir a las 3. Y saliendo a las 3 no me interesaba. Y trabajaba yo de lunes a viernes de 7 a 3, bien pagado, excelentemente pagado. Sábado y domingo, si explotaba, si salía humo, nada más veía yo y pues ayúdalos. Pero yo ya no tenía nada que ver. Pero ser pastor, ¿qué? Las maestras de escuela bíblica, cuando andan mal sus niños, ¿a poco se te olvidan? No, al rato, ay, me duele, que tengo gastritis, colitis, ¿por qué? Porque el cortisol se acelera, hermano. Se nos va la vida con los alumnos.
Porque si eres un cristiano de verdad, tú no ves a alguien en problema y te importa un rábano. No, te impregnas de ese dolor. Tú gimes por él, gimes por ella, oras por las personas que han pasado aquí y Dios está por testigo, hermano. Se te va la vida, porque no solo es enseñar y predicar, es interceder, es orar por las personas. Y te digo porque a veces las maestras me dicen: pastor, fíjese que hay un niño así o hay otro así y esta situación y ya este se quiere matar con el otro y ya la mamá de ese niño me quiere matar. Pastor, le digo: bienvenido al liderazgo. Sí. Y hasta te maldicen. Y cuando se van: me fui porque el maestro fulano es terrible. Y tú dices: pero si no fue la intención. Es que el pastor me mira feo. Le digo: yo no miro feo, es que estoy feo, le digo. Pero en mi corazón no. Sonríe, es un chascarrillo. Mire lo que nombra el apóstol Pablo. Le está diciendo al joven pastor Timoteo una escritura que está en Deuteronomio. Dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y él escribe en 1 Corintios 9, dice, y esto dice, ¿lo escribió Moisés por los bueyes? Dice: no, lo escribió Dios por los otros bueyes, los que aran en la obra del Señor. ¿Qué es lo que le hacían al buey? No le ponían bozal, para que a la hora que iba jalando el arado, la moledora, lo que cayera pudiera comerlo. Y él dice que esto lo mandó Dios ¿por quién? ¿Por los bueyes o por los pastores? Por los pastores. Platico más. ¿Qué nos hacían siempre? Nos encontrábamos en el súper, hermano, y ya decía mis hijos, vacilaba yo, le digo: mira, le digo, ahorita vienen los japoneses a escanearte. Te hacen así. Nos escaneaban el carrito, hermano, porque nosotros no merecíamos eso. Ellos sí. Ya los que se fueron, pero nosotros no. Nadie te va a valorar. Ellos pueden traer el mejor carro, tú no. Ellos pueden traer el mejor calzado, tú no. Tus hijos pueden ir a la mejor escuela, tus hijos no. Y Dios es amor, sí, pero en la iglesia al liderazgo así se le tasa, así. Por eso aquel que no tiene llamado a pastor no demora. O a menos que sea un saqueador que te dice que el diezmo, y si no diezmas vas a ser maldito. Esos andan hasta en avionetas, hermano. Pero aquí estamos hablando de el liderazgo correcto. Así que, para no cansarlo mucho, dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y también dice que digno es el obrero de su salario, pero también el salario debe ser digno del obrero, hermano. Sigue diciendo, verso 19: y contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. No es de encubrirnos. A mí cuando me dicen algo de un líder le digo: sí, pero me traes testimonio, me traes señal, me traes prueba, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y mucha gente, hermano, inmediatamente habla mal de un líder y ya quiere que lo ahorquen en el patíbulo así enfrente de todos y que muera porque le faltó el respeto X o Y. Y no dice que no aceptes acusación de un anciano, sino que tiene que haber 2 o 3 testigos. Y muchas veces cuando alguien habla y maldice al pastor, muchos aquí sin pruebas, sin nada, solo escuchan y dicen: sí, ese pastor está mal, y hacen juicio. Cuando dice justo parece el primero que aboga por su causa, pero llega el otro y dice que no fue así. Sí, el pastor le llamó la atención, pero por esto y esto. Ok, muy bien. Vamos a ver otro texto antes de que se suba la gastritis. ¿Qué dice Gálatas 6:6? Pablo escribiendo y dice: el que es enseñado en la palabra, nadie lo lee en voz alta. ¿Haga qué? Partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces ya vimos algo aquí de una iglesia vigilante. ¿Qué debe hacer una iglesia para mantenerse sana, vigilando hasta que Cristo venga?
¿Qué tenemos que cuidar como iglesia? No es fácil desde esta postura porque yo soy el pastor de esta iglesia, pero es necesario enseñarlo porque también he enseñado las responsabilidades de un anciano. Un anciano no está para enseñorearse. Un pastor no es de que exigir o obligar a que se le sometan. No, es como un padre. Cuando el padre anda mal, ¿tiene autoridad? No tiene autoridad. Puede gritar, golpear, decir, pero ¿y los hijos que dicen? No, pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado cuando comentan que no digas groserías, muchacho? Y empiezan a maldecirlo. No tienes autoridad. Hermano, es que no somos llamados a ser caciques, somos llamados a ser ejemplo. La autoridad, y la remarco, no se obliga, no se impone. La autoridad se recibe. Usted cuando ve una persona que está caminando en rectitud, ¿qué decían de los, cómo les llaman? De los fariseos. ¿Qué decía la multitud cuando el Señor predica en el Sermón de la Montaña? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijo el pueblo? Este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Porque ellos decían y no hacían. Entonces nosotros, para tener autoridad, hermano, para exigirle a nuestros hijos obediencia, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. ¿Cuántos ven entonces eso? ¿Cómo le caería a usted que viene un líder, un pastor y dice: hermanos, hay que orar, hay que ayunar, y grita y todo? ¿Y los que viven con él? ¿Qué dice? Si ese pastor no ora ni a la hora de la comida, si ese pastor no ayuna, siempre está buscando a ver qué va a comer, siempre está buscando lo mejor para él, nunca le preocupa la iglesia, a los que dirige. ¿Usted qué diría? ¿No tiene autoridad? Porque el Señor Jesucristo decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. ¿Por qué le decían que el Señor Jesús tenía autoridad? Porque desde su presencia, desde su vestimenta, el Señor era sumamente diferente a esos purpurados. O sea, cuando usted ve a una persona, usted dice: no, este camina como pato, hace como pato, este es pato, este no es pastor. O sea, desde la mirada, hermano. El otro día me dijo mi esposa: oye, fíjate que el fulano ese que vino, vio a la hermana fulana, dice: ¿a cuál? Ah, la morena. Le digo: ah, sí. El hombre, se le fueron los ojos. Dije yo: ay, Señor, porque eso no se puede, ¿qué? O sea, sí es un lugar honroso, pero hay que merecerlo. Hay que esforzarse. ¿Quieres ser papá? ¿Y andas con otras mamás? No, ¿quién se va a sujetar a ti? Nadie. Nunca estás en la casa, siempre estás huyendo de la casa. No, hay que estar, hay que ser, de verdad. Dice que el hacer, el ministerio, a mí me lo enseñaron, fluye del ser. O sea, no es fingir algo que no soy, es ser lo que en verdad he sido hecho. Ok. Dice pues: el que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ya vimos entonces el primer punto. ¿Cómo debe de conducirse la iglesia del Señor entre tanto que su Señor viene? Debemos respetar, valorar, cuidar, amar a nuestros pastores, a nuestros líderes. ¿Sí? Hay que amar y respetar a los que trabajan, hermano. Porque nosotros llegamos y ya está limpio, y ya está ordenado. Y vienen al estudio y ya hay café hecho. Y todo en amor, hermano. Porque el día que no lo hagamos con amor, a ese día nos jubilamos. Si hay un día en que me cueste trabajo decir: es que es jueves y tengo que enseñar la palabra. No, hasta ahí nada más, vio. No eres necesario. Hazte un lado, que Dios va a levantar gente que sirvan por amor. Aleluya. Solamente que estoy llamándoles la atención: sean fieles, hermano, en su respeto. Sean fieles, y cuando haya algo que no entiendan o no están, háblenlo. Yo siempre les digo: pueden decirme, no hay ningún problema. No es que no se nos pueda opinar nada, no, sí, en libertad. Y si quiere
algo así igual se los decimos. Muy bien. Entonces dice que debes de respetar, valorar al liderazgo, y luego les habla de prosperidad. Les dice: tened paz. Regreso. Tened paz entre vosotros. Sí se entendió, ¿verdad, hermanos? De que dice, tened paz entre vosotros. ¿Sí? Ahí dice: tened paz entre vosotros. Este hebraísmo de tener paz entre vosotros es que prosperen. ¿Sí? Les está un deseo de bendición, de decirle a la iglesia ahí: prosperen. Reconozcan a los que trabajan, valoren a los líderes y que venga prosperidad sobre ustedes. En el verso 14 añade otro punto también. En el 12, ¿cómo se dirige un apóstol a la iglesia? Os rogamos. Dice Pablo siempre: la autoridad que Dios me ha dado, no para destrucción, sino para edificación. Nunca un líder debe dirigirse con falta de respeto a la iglesia, porque debe ser ejemplo. ¿Sí se oye? El día que yo esté, ¿qué le pasa? ¿Está mal? ¿Es iracundo? ¿Ha conocido usted alguna vez un líder iracundo? O sea, alguien que ofende. No, o sea, sí hay que hablar fuerte y claro y reprender, pero al diablo, hermano, ¿sí? Y a las mentiras, pero nunca hacerlo de manera personal, porque la autoridad que Dios nos dio es para edificación y no para destrucción. Usted tiene que también ser muy sensible para dirigirse a sus hijos. Son sus hijos, no los destruya. No los provoque a ira. O sea, no sea un tirano, porque cuando ellos puedan volar, ni a Dios le van a decir: te echaste a un lado, vieja, o te llevo de frente. Porque es lo que el hombre siembra. En Gálatas 6:6, en el 7 dice: porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Usted no, bien jarocho, usted no le gustaría que sus hijos no lo valoren. Entonces usted también tiene que valorar, enseñarle a sus hijos a respetar las autoridades. Si tú vas manejando, no te lleves los altos. Y si van tus hijos ahí, ¿qué les estás enseñando? ¿Sí? Decía una persona que iba con su papá. Llegaron, ya era medianoche, estaba el reloj en rojo, ya tenía hambre. Le dice: papá, ya llévate el alto, si no hay nadie te ve. Y voltea a verlo el viejo y le dice: chamaco. Y ya no era un chamaco, ya era un hombre casado. Y le dice: chamaco, Dios nos ve. ¿Cómo que te vas a llevar el alto? Para ser autoridad se necesita una escalera grande y otra chiquita. Y ser autoridad. Muy bien. ¿Dónde estamos? 5 minutos para el otro punto. Y también dice, punto número 2, para una iglesia, ¿qué significa una iglesia vigilante? Una iglesia que esté ordenada, preparada, hermano. ¿Y hasta cuándo debemos de cumplir todas las instrucciones? En el primer siglo, en el año 40, Dios mandó las instrucciones para su iglesia. Estamos en el 2023 y esas instrucciones siguen vigentes. ¿Por qué? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga, hermano. ¿Cómo debemos de conducirnos en la iglesia? Con respeto a las autoridades, con respeto a los padres, con respeto a los hijos, a los niños. Los niños no son de segunda, no son muchachos, no. Todos debemos de respetarnos, respetarnos los unos a los otros. No tenemos que hacer lo contrario. Ok, punto número 2. También os rogamos, hermanos, mire cómo está esto, que amonestéis. ¿Qué es amonestar? Llamar la atención. ¿Y quién es el que amonesta? Dice en el verso 12. Y os amonestan. Primeramente, ¿quién es el que amonesta?
El pastor, ¿desde dónde y con qué? Desde el púlpito nos enseña y nos llama la atención con la doctrina, con la palabra, con la ortodoxia, para enderezar el camino. Debemos también os rogamos, y viene aquí a los hermanos, que amonestéis a los ociosos. Este trabajo, ¿quién lo hace? Exhortaos los unos a los otros, dicen Romanos. O sea, cuando usted ve a un hermano, no todo me lo deje a mí, por eso es que todos me odian a mí. Usted también enfréntese a los ociosos, a los que tienen el ministerio de la silla, que no hacen nada, hermano. Que no hacen nada. Y todo lo señalan y todo lo critican. Usted está llamado, para ser miembro de una iglesia vigilante, a llamarles la atención. Claro, con respeto, con amor. Pero ¿quién le va a llamar la atención a un hermano? El hermano que tiene confianza con él. Yo siempre se lo he dicho, yo no me llevo con todos a un nivel de confianza que yo le diga, hermanito, ya, sí lo voy a exhortar, pero ¿de quién va a ser hasta cierto punto? Está diciendo aquí, a los hermanos, que amonestéis a los ociosos. Quizás tú tengas en la iglesia, porque esto es para la iglesia, no es para afuera, es para los creyentes, para ser una iglesia vigilante. ¿Usted le va a decir a quién? A su hermano en Cristo, que le tiene ¿qué? Que le tiene confianza, que sabe que usted se va a dirigir a él porque le ama. Y usted le va a decir, hermano, ¿qué tienes? Tú nunca estás. Siempre cuando se trabaja tú no estás, no llegas, llegas un día sí, 2 meses no. Sí se entiende, usted es inteligente, no necesita ya más puntualizar. A los ociosos, mire, ocupo otra palabra aquí, que alentéis a los de poco ánimo, a los depresivos, hermano. ¿Cuántos conocen hermanos depresivos? No aquí en otras congregaciones o en otros. Que para todo están, que ¿cómo están? Mal, hermano. Mal. Pero anímate, hermano. Esto está mal. Está mal, hermano. Ya regresó el COVID, hermano. Está mal. No puedo cambiar el carro, hermano. Pero hermano, si su carro apenas tiene 1 año. Sí, pero quiero cambiarlo, hermano. Sea gente que mal. ¿Quién los va? ¿Qué es lo que dice a la iglesia? ¿Qué? Que nos alentemos en el Señor. Que nos animemos. Palabras como cuál, hermano, dale gracias a Dios por lo que tienes, no sufras por lo que no tienes, cosas así. Yo les digo, a todos los que me encuentro, yo les trato de alentar. Les digo, dale gracias a Dios por lo que tienes, no sufras por lo que no tienes. Que alentéis a los de poco ánimo. Mira qué dice a la iglesia vigilante. Wow, léalo en voz alta, eso está increíble. O sea que en la iglesia hay gente débil. No mira a nadie, usted firme en los ojos en Cristo. O sea que hay gente que sostiene, son los hermanos que maduros, no más duros, maduros, fuertes en la fe, amorosos, hermanos, que pueden alentar, dice aquí sostener. Porque si hay débiles en la iglesia, ¿hay qué? Hay fuertes. Y los fuertes debemos sostener. No todo se lo deja el pastor, hermano. Ya el pastor ya cada vez lo veo más pelón, más canoso. Hermano, es que, hermano, ¿por qué no ha venido, hermano? Es que esto, es que el otro, es que aquello, es que... Mire, ya cámbieme el es que. No es para ustedes, es para los que están conectados ahorita. Cuando alguien te dice, tú le preguntas algo y te dice, es que, está mintiendo. Usted no lo haga porque aunque mienta, usted disfrácela. Cuando usted le pregunta a alguien, oye, y es que es justificación falsa. ¿Sí? Usted sabe quiénes son los hermanos que tienen llamado y no se comprometen. Y que a la hora del culto usted lo ve en otro lado, no quieren sufrirle, no quieren, tantito les duele la cabeza y no, pastor, no voy a ir porque me duele la cabeza, tengo tos. Y al rato suben la bendita selfie que andan allá en la playa, en el viento y todo. Digo yo, pues no, que estaba grave.
No, es que siguen siendo niños. ¿Cuántos como niños decían, mamá, es que no, va, levántese y vámonos a la escuela? Porque es así, la carne no quiere, el espíritu está presto, pero la carne se resiste. O a veces hay días en que, como hoy, hermano, el día así, y te dan ganas de quedarte y decir que cuando dice jueves a 6 de la tarde hay que ir al culto a cantar y oír al hombre ese una hora, no, si la serie la dejé a mitad en Netflix y el café con leche y el pancito, no, Padre, tú sabes mi corazón. Por eso, entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Dice la palabra, no lo digo yo, dice que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo. Mire qué más dice para una iglesia que está vigilante, que sostengáis a los débiles y que le tengas paciencia a todos. O sea que no, una iglesia cristiana no es cualquier cosa, hermano. Es que debemos de fluir todos, cada uno conforme el don que Dios le ha dado. ¿Cuántos hermanos usted sabe que ahora tienen dos semanas que no vienen al culto? Y tienen argumentos. ¿Y cuál es la verdad? Que están en depresión, que están molestos, que las cosas no salieron como ellos quieren. Si tienen problemas con sus cónyuges, no vienen a la iglesia. Si tienen problemas con sus hijos, no vienen a la iglesia. Si no les alcanzó el dinero, no vienen a la iglesia. ¿A quién es al que culpan y castigan? A Dios, a la congregación. Y esos hermanos, aunque usted los vea que hablan y que dicen y hasta lloran y dan vueltas en el piso en la iglesia, la verdad es que son débiles, son depresivos, son débiles en la fe. ¿Quiénes tenemos que sostenerlos? Los que por la misericordia de Dios, no somos más que ellos, hermano. Por la misericordia de Dios es que estamos de pie. ¿O usted no prefiere orar por los enfermos o que oren por usted? No, yo sigo orando por los enfermos. Digo, Padre, sáname y dame fuerza y dame vida para que yo siga remolcando. Yo no quiero que estén orando por mí. Yo quiero que el día que me toque sea efectivo, rápido. Vámonos. No estar allí. ¿Quedó claro, hermano? Que seas paciente para con todo. El domingo continuamos. Una iglesia vigilante, tercera parte. ¿Qué es lo que dice en el otro punto que vamos a ver? Verso 15. No solo debemos vigilar las señales, sino que vigilar. Y esto no es solo del pastor. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Wow. O sea, cuando veamos que hermanos están, ¿qué? Matándose y despedazándose, uno tiene que ser centinela, guardar el orden. Y cuando alguien se esté expresando de una manera muy mal de otro hermano, debemos levantarnos en la autoridad y decirle que no maldiga a su hermano porque está maldiciendo el cuerpo de Cristo y le va a ir mal. Porque si tú callas ante alguien que está diciendo o está haciendo, tú le estás autorizando, con amor pero con autoridad. Yo les he platicado, a veces me he metido en problemas. Una vez en un restaurante, hermano, un hombre que ya lo conocía yo, pagado de sí mismo, un señor, un licenciado, maestro, impecablemente vestido siempre. Coincidimos en un restaurante, más o menos el restaurante. Yo comí ahí porque ahí me pagaban mi comida y fui ahí. ¿Y a quién le dan pan que llore? Dice. Y yo estaba así cuando él empezó a hablar con otros muchachos, en su voz y muy así. No, dice, la Biblia avala el homosexualismo. Ahí está Jonatán y David, que le dice, porque sí sabía Biblia el diablo, sí sabe. Dice, porque le dijo David y Jonatán, dice, porque mejor me es tu amor que el de las mujeres. Ahí está. Hasta ahí nada más llegué, hermano. Y me metí en bronca. ¿Por qué? Porque no debemos permitir que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado. Hay que levantarnos, porque si usted calla, una es cobarde, otra usted le está avalando. El que calla, otorga. Pero con todo respeto y valor se les dice, mira, con todo y su dinero y sus títulos se quedó calladito. Así que, hermano,
no callemos. Cuando alguien se levante contra nuestro Dios, levantémonos nosotros también. El próximo domingo van a venir aruñados con Osma. Pastor, usted me dijo, yo entré, yo me metí. No. Con prudencia, con prudencia. La paz de Dios sea para con todos ustedes. Y a algunos que les gusta la violencia, la contienda, porque a veces luego los veo, ¿sabes dónde los veo? Cuando alguien sube algo en Facebook y lo lee otro hermano y dice, no, ¿por qué tú? Porque casi lo entierra en el infierno, hermano, antes de tiempo. Dios le bendiga, estamos despedidos. La paz de Dios sea para con todos ustedes. Amén.